Hola amigos, el día de hoy vamos a mirar cómo hacer un cortador de icopor o polipropileno. En este caso vamos a utilizar dos maderas iguales como esta, puede ser, pues igual no hay tanto lío con eso. Tienen aproximadamente 40 centímetros de largo, igual podrían ser inclusive más pequeñas, y otra maderita pues un poco más pequeña, aproximadamente 20 centímetros. Listo, entonces ya les voy contando cómo sigue el proceso. Lo primero que haremos será atornillar en cada una de las puntas de las maderas largas un tornillito, pues ojalá puede ser un tornillo goloso, bueno, que para madera, que sea cortico, para que pues depende del grosor de la madera. ¿Esto para qué? Porque aquí van a ir sujeto nuestro alambre al final. Bueno, ahora la idea, después de colocar los tornillitos en las puntas, es más o menos a unos 10 centímetros del más o menos a unos 10 centímetros del la parte trasera del palo de la madera. Vamos a trazar una línea para poder colocar nuestro palo central que va a dividir, que va a sostener, así de esta manera, y el otro va a ir acá encima. Bueno, en este momento así fue como quedó ya. Colocamos unas pequeñas puntillas, no se alcanza como a ver bien ahí, por ahí más o menos. Unas pequeñas puntillas de cada lado con el martillo y para hacer nuestra base. La idea es que quede lo más rígida posible acá, en este lado. Entonces nos queda así, ya como una H. Ahora, para proceder a colocar la resistencia, el alambre que se va a calentar y va a derretir, bueno, va a cortar el icopor o polipropileno, vamos a utilizar en nuestro caso un alambre de ferroníquel. Se puede utilizar alambre de ferroníquel o alambre de cromoníquel o nicromo, que se conoce normalmente. En mi caso voy a utilizar alambre de ferroníquel. Hay de diferentes calibres. En este caso voy a utilizar un alambre de 0,55 milímetros. Entonces voy a cortar un pedacito que se ajuste exactamente a la distancia de aquí hasta acá. Bueno, y ahora otra prueba que debemos realizar es medir cuánto quedó la impedancia del alambre, la resistencia. Entonces para eso tomamos el multímetro en la escala más baja, de 200 ohmios en este caso, y vamos a tomarlo a una punta, a otra punta, y nos dice que nos dio 1.6, 1.5. Hace rato me estaba midiendo casi 2 ohmios, pues sería la ideal, digamos así, como para tenerlo de referencia. ¿Por qué? Porque vamos a saber qué voltaje le podemos aplicar. 1.7, 1.6 ohmios nos dio. Entonces en este caso, un ejemplo, si hubieran sido los 2 ohmios como me estaba midiendo hace rato, entonces los 2 ohmios de resistencia, en este caso yo voy a utilizar como prueba este pequeño transformadorcito, este cargador que tiene una salida de 5.9 voltios DC, casi 6 voltios a 350 miliamperios. Entonces digamos que al utilizar casi 6 voltios, digámoslo así, que si lo vamos a calcular genéricamente rápidamente, 6 voltios dividido en los posibles 2 ohmios que hay, aplicando la ley de Ohm, corriente igual a voltaje sobre resistencia. Entonces 6 dividido entre los 2 daría 3, ¿sí? 3 amperios, pues para calcular. Vamos a probarlo sencillamente con este que nos bota 350 miliamperios. Bueno, finalmente lo que hicimos fue adaptarle acá a la madera un pequeño cable que saqué de este tipo de adaptadores
corté acá y pues que tienen cables que se separan en dos. Entonces le coloqué un cable que va conectado a un tornillo, viene acá, se une, y aquí también igualmente. Entonces este cable es el que finalmente va a estar conectado a la fuente de alimentación. Les cuento que para poder elegir la fuente de alimentación fue realmente un poco difícil. Probé con muchos adaptadores de corriente de 250 mA, 350 mA, 900 mA y no funcionó. Finalmente se logró que calentara y que funcionara perfectamente con una fuente de computador vieja. Sencillamente lo que hicimos fue pues que, como ustedes saben, la fuente de alimentación la tenemos que activar colocándole un puentecito entre el verde y el negro, y luego pues podemos utilizar todas nuestras salidas de voltaje. En este caso pues utilicé la fuente para esto. Bueno, entonces para demostración vamos a mirar digamos pues cuánto está botando la fuente. En este caso voy a hacer una prueba, digamos, entre el rojo y el negro. Como vemos, no está botando nada porque la fuente está sin encender. Vamos a encenderla y la fuente nos está botando 5.13 o 5.14 voltios. Ese es el voltaje normal de la fuente. Ahora lo que vamos a proceder es a conectar nuestros cables de la máquina de cortar icopor, y vamos a proceder después a medir nuevamente. Entonces aquí no interesa la polaridad, sencillamente conectamos al negro y al rojo. Si es posible colocarle pues un poquito de cinta, si no pues para efectos de polaridad, pero pues en este momento le voy a colocar una cinta para que no se me vaya a soltar. Esto es provisional. Listo. Ahora lo que voy a hacer es que aquí en este momento yo voy a medir, voy a prender la fuente. Que tener cuidado porque ya se va a empezar a calentar la resistencia. Entonces voy a prender la fuente y voy a mirar cuánto voltaje está botando la fuente, o a cuánto cae la salida de voltaje. Entonces si observan el multímetro acá abajo, estaba botando 3.25, 3.24 voltios. Eso indica, y ya si observan se está empezando a calentar un poco, a salir humo de la lámpara. Ahora ya con esto podemos mirar acá y podemos hacer la prueba para cortar el icopor. Como ven, funciona perfectamente la máquina. Bueno, ahora lo que quiero mostrar es cuánta corriente está consumiendo. En este momento la fuente está apagada. La idea, ya puse mi multímetro en modo corriente, 20 amperios lo coloqué pues por prevenir. Voy a colocar acá mi multímetro aquí entre estas dos puntas. Voy entonces a revisar cuánta corriente me está consumiendo el cortador de icopor. Si observamos allá el multímetro nos dice que 2.27, 2.26, 2.3 amperios aproximadamente, aplicándole un voltaje de 5 voltios de una fuente de computador. En este momento pues es lo que está ya en la máquina, nuevamente empieza a calentarse, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero pues esa es la corriente que nos está demandando el cortador de icopor. Eso es lo que hay que tener en cuenta para cuando vayamos a elegir una fuente de alimentación, que nos tenga una buena corriente, unos 3 amperios mínimo, o depende del voltaje que vayamos a aplicar.